Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Queridos compañeros, amigos y amigas, hermanos y hermanas, Assalamu alaikum. Que la paz y bendiciones de Allah sean con ustedes. Hoy vamos a continuar hablando sobre el Dajjal. En este episodio vamos a hablar dónde está el Dajjal. Vamos a escuchar este hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde él dice que el Dajjal, el anticristo, el falso Mesías, aparecerá en un lugar entre Siria e Irak, y de ahí empezará con su engaño, con su falsedad, con sus milagros, de derecha a izquierda, todo el lado, viajará el mundo entero, 40 días que va a estar. En un día va a estar igual que un año, otro día va a estar igual que un mes, el tercer día va a estar igual que una semana, y el resto de 37 días van a ser 37 días normales. En estos días, en este año y mes, va a viajar por todo el mundo y causará fitna, atribulación, sedición, sufrimiento, pruebas para todas las gentes. Entonces vamos a escuchar este hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam lo menciona. Al-Nawas ibn Saman relató: una mañana el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam mencionó al Dajjal, lo rebajó y también lo exaltó, y esto último al punto que pensamos que ya estaba entre las palmeras. Cuando volvimos a verlo por la tarde, percibió eso, el temor, en nosotros, y nos preguntó: ¿qué lo sucede? Le dijimos: oh mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, esta mañana mencionaste al Dajjal y lo rebajaste y también lo exaltaste hasta que pensamos que ya está entre las palmeras. Él dijo: temo más por ustedes de otras cosas además del Dajjal. Si él aparece y yo estoy entre ustedes, lo enfrentaré en nombre de ustedes. Pero si él aparece y yo ya no estoy entre ustedes, cada uno tendrá que enfrentarse con él. Pero Allah me reemplazará en la protección para cada musulmán. El Dajjal será un joven con pelo ensortijado y tuerto, parecido a Abdul Uzza ibn Qatan. Aquel de ustedes que sobreviva para verlo debe recitar contra él las primeras aliyas de la sura La Caverna, sura Al-Kahf. Aparecerá en el camino entre Siria e Irak y creará corrupción a derecha e izquierda. Oh siervos de Allah, sed firmes en el camino recto. Preguntamos: oh mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, ¿cuánto tiempo estará sobre la tierra? Dijo: 40 días. Un día será como un año, otro día será como un mes, otro como una semana, y el resto de los días como los días normales de ustedes en duración. Preguntamos: oh mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, para ese día que será como un año, ¿nos alcanzará con las oraciones de un solo día? Dijo: no, tendrán que hacer un cálculo del tiempo y luego rezar. Preguntamos: oh mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, ¿a qué velocidad se moverá sobre la tierra? Dijo: como una nube empujada por el viento. Ya con este hadith nos dimos cuenta qué tan importante es el asunto del Dajjal. El profeta lo mencionó tanto que la gente pensaron que ya estaba ahí en el tiempo del profeta. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si llega mientras el profeta sallallahu alaihi wasallam esté, él va a ser responsable para todos los musulmanes. Él va a combatir al Dajjal. Pero si aparece después que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no esté físicamente con nosotros, entonces cada uno tiene responsabilidad de sí mismo.
Cada uno tiene que luchar por su propia cuenta y Allah va a ayudarnos. Y el otro hadith es de Tamim ad-Dari. Era un cristiano árabe que viajó con 30 personas de Arabia en el mar. Perdieron 30 días y llegaron a una isla donde encontraron con una bestia. La bestia los llevó para el monasterio. En el monasterio, en el templo, encontraron con el Dajjal, quien hizo unas preguntas, le preguntó y les dijo que pronto saldrá. Este hadith vamos a hablar en el otro episodio que se llama La isla del Dajjal, y ahí vamos a explicar todo lo que pasó. Así que ya sabemos dónde está, no sabemos exactamente dónde está. Wallah alam, Allah sabe dónde está exactamente el Dajjal. Allah sabe la fecha, la hora, el día exactamente cuando Dajjal saldrá en el mundo y empezará con su atribulación y con sus pruebas y sufrimiento. Solo Allah sabe. Nosotros lo que tenemos que hacer, rezar y pedir protección contra su sufrimiento. Así que, hermanos y hermanas, espero que les guste este vídeo. Si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, escriben en comentarios, los leo y trato de contestar todos los comentarios. Denle me gusta al vídeo y, muy importante, suscríbete. Por favor, suscríbete a mi canal y toca el icono de campanita para que te llegue notificación cada vez que esté subiendo un vídeo nuevo. Hasta luego, assalamu alaikum, que la paz y bendición de Allah sea con ustedes.